Mi nombre es Alex Churunel, soy el CEO de Auditech, auditores, economistas, contadores. En mi calidad de Chief Executive Officer, se me ha pedido hablar de la norma internacional de auditoría NIA 530, la cual se expone como el muestreo de la auditoría y otros medios de pruebas. Cabe mencionar que debe leerse en el contexto del prefacio a las normas internacionales de controles de calidad, auditoría, revisión, otros trabajos para atestiguar y servicios relacionados, que expone la aplicación y autoridad máxima que es la NIA. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y procedimientos, lineamientos sobre el uso de procedimientos y muestreo en la auditoría y otros medios de selección de partidas para reunir evidencia en la auditoría. Al diseñar los procedimientos de auditoría, el auditor deberá determinar los medios apropiados para la selección de las partidas sujetas a prueba, a fin de reunir suficiente evidencia apropiada de auditoría para cumplir los objetivos de los procedimientos. Dentro de una de las definiciones para esta NIA, podríamos mencionar que implica la aplicación de procedimientos de auditoría a menos de 100% de las partidas que integran el saldo de una cuenta o clase de transacciones, de tal manera que todas las unidades del muestreo tengan una oportunidad de selección. Para poder tener amplia la noción de la NIA 530 tenemos que entender diferentes definiciones. Podemos mencionar dentro de ellas muestreo en la auditoría. ¿A qué se refiere el muestreo en la auditoría? Implica la aplicación de procedimientos de auditoría a menos de 100% de las partidas que integran el saldo de una cuenta o clase de transacción, de tal manera que todas las unidades del muestreo tengan una oportunidad de ser seleccionadas. Esto permitirá al auditor obtener una evaluación, la evidencia de auditoría sobre alguna característica de las partidas seleccionadas para formar o ayudar en la formación de una conclusión concerniente al universo de lo que se extrae la muestra. El muestreo en la auditoría puede ser un enfoque estadístico o no estadístico. Para fines de esta NIA vamos a definir de error como una desviación del control, cuando se desempeñan pruebas de control o representaciones erróneas, cuando se aplican pruebas de detalles de modo similar. Error total se usa para definir la tasa de desviación o una representación errónea total. Error anómalo significa un error que surge de una sucesión aislada que no es recurrente salvo en ocasiones identificables específicamente y por tanto no es representativo de errores del universo. Cuando hablamos de universo significa el conjunto total de datos de los que se selecciona una muestra y sobre los cuales el auditor desea extraer conclusiones. Un ejemplo claro podría ser: todas las partidas en el saldo de una cuenta o de una clase de transacciones constituyen un universo. Un universo puede dividirse en estratos o subuniversos, siendo examinados cada estrato por separado. El término universo se utiliza para incluir el término estrato. Dentro de este estrato podemos también definir el riesgo en el muestreo. Surge de la posibilidad de que la conclusión del auditor basada en una muestra pueda ser diferente a la conclusión alcanzada si todo el universo se sometiera al mismo procedimiento de auditoría. Hay dos clases de tipos de riesgo en este muestreo. El primer riesgo sería el riesgo que el auditor concluya en el caso de una prueba de control que los controles son más efectivos de lo que realmente son, o en el caso de una prueba de detalles que no existe un error de importancia relativa cuando en verdad sí la existe. Este tipo de riesgo altera la efectividad de la auditoría y es más probable que lleve a una opinión de auditoría inapropiada. El segundo de los riesgos sería que el auditor concluya en el caso de una prueba de control que los controles son menos efectivos de lo que realmente son, o en el caso de una prueba de detalles que existe un error de importancia relativa cuando de hecho no exista. Este tipo de riesgo afecta la eficiencia de la auditoría, ya que generalmente llevaría a realizar trabajo adicional para establecer que las condiciones iniciales fueron incorrectas. Los complementos matemáticos de estos riesgos son llamados niveles de confianza. Los riesgos que se corren
En la auditoría no son riesgos provenientes de la muestra. Surge de factores que causan en el auditor llegue a una conclusión errónea por cualquier razón no relacionada al tamaño de la muestra. Por ejemplo, ordinariamente el auditor encuentra necesario apoyarse en evidencia de auditoría que es persuasiva más que conclusiva. El auditor podría usar procedimientos inapropiados o el auditor podría mal interpretar la evidencia y dejar de reconocer un error. La unidad del muestreo significa las partidas individuales que constituyen un universo, por ejemplo, cheques, listados en talones de depósito, partidas de crédito en estados bancarios, facturas de ventas o saldos de deudores o una unidad monetaria. Un muestreo estadístico significa cualquier enfoque al muestreo que tenga las siguientes características. Una selección aleatoria de la muestra. El uso de teoría de la probabilidad para evaluar los resultados de muestra, incluyendo medición de riesgos de muestreo. Un enfoque de muestreo que no tenga las características anteriores se considera un muestreo no estadístico. La estratificación es el proceso de dividir un universo en subuniversos, cada uno de los cuales es un grupo de unidades de muestreo que tienen características similares. A menudo, un valor monetario. Un error tolerable significa el error máximo en un universo que el auditor está dispuesto a aceptar. Cuando hablamos de la ejecución de la auditoría, el muestreo en la auditoría, el auditor puede decidir aplicar muestreo en la auditoría al saldo de cuenta o clases de transacciones. El muestreo en la auditoría puede ser aplicado usando ya sean métodos de muestreo no estadístico o estadístico. La decisión sobre si usar o no un enfoque de muestreo estadístico o no estadístico es un asunto para juicio del auditor respecto de la manera más eficiente de obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría en las circunstancias particulares. Por ejemplo, en el caso de pruebas de control, el análisis del auditor de la naturaleza y causas de error a menudo será más importante que el análisis estadístico de simplemente la presencia o ausencia de errores. En tal situación, el muestreo no estadístico puede ser el más apropiado. Cuando se utiliza o se aplica el muestreo estadístico, el tamaño de la muestra puede determinarse usando ya sea la teoría de la probabilidad o el juicio profesional. Más aún, el tamaño de la muestra no es un criterio válido para distinguir entre los enfoques estadísticos y no estadísticos. El tamaño de la muestra es una combinación de factores como la identificación en apéndices 1 y 2. Cuando las circunstancias son similares, el efecto sobre el tamaño de la muestra de factores como la identificación en el apéndice 1 y 2 será similar, sin importar si se escoge un enfoque estadístico o no estadístico. A menudo, si bien el enfoque adoptado no cumple con la definición de muestreo estadístico, se usan elementos de un enfoque estadístico, por ejemplo, el uso de selección al azar, usando números aleatorios generados por computadora. Sin embargo, solo cuando el enfoque adoptado tiene las características de muestreo estadístico, son válidas las mediciones estadísticas del riesgo del muestreo. En la parte final de la NIA 530, podemos hablar de la naturaleza y la causa de los errores. Podemos mencionar que el auditor deberá considerar los resultados de la muestra, la naturaleza y la causa de cualquier error identificado y su posible efecto en el objetivo de la prueba particular y en otras áreas de la auditoría. Cuando realiza pruebas de controles, el auditor está primordialmente interesado en obtener evidencias de auditoría que los controles operaron de manera efectiva durante el periodo en que sirvieron de soporte. Esto incluye obtener evidencia de auditoría sobre cómo se aplicaron los controles, en momentos relevantes durante el periodo que se audita, la consistencia con que se aplicaron, quién los aplicó y cómo se aplicaron. El concepto de efectividad de la operación de los controles reconoce que puede ocurrir algunos errores en la forma en que la entidad aplica los controles. Sin embargo, cuando estos errores son identificables, el auditor hace investigaciones específicas para entender estos asuntos y también necesita considerar asuntos como el efecto directo de los errores identificados sobre los estados financieros,
la efectividad del control interno y su efecto sobre el enfoque de auditoría, cuando por ejemplo los errores son resultados de violaciones a un control por la administración. En esos casos el auditor determina si las pruebas de controles aplicadas dan una base apropiada para usar como evidencia de auditoría, si son necesarias pruebas adicionales de los controles o si los riesgos potenciales de la representación errónea necesitan manejarse con el uso de los procedimientos sustantivos. Como punto final de la NIA 530, debo agregar que si la evaluación de los resultados de la muestra indica que la evaluación preliminar de la característica relevante del universo necesita revisarse, el auditor puede pedir a la administración que investigue los errores identificados y el potencial de errores adicionales, y que registre los ajustes necesarios y o modificar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditorías adicionales. Por ejemplo, en el caso de una prueba de control, el auditor podría ampliar el tamaño de la muestra, probar un control alternativo o modificar los procedimientos sustantivos relacionados, o considerar el efecto en el dictamen de auditoría. Cabe resaltar que esta NIA entra en vigor para los auditores de estados financieros por periodos que comienzan después del 15 de diciembre del año 2004. Como Auditech Consultora agradecemos la confianza depositada en nosotros y nos ponemos a sus órdenes, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Muchas gracias.